Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Farmacias Carol presenta. Aquí hoy estamos de pláceme con el doctor Yael Salcedo, quien es ginecobstetra. Es ginecólogo obstetra en el Centro Médico Caribe, está en un Es SAR Centro, y Centro está en Médico San el, Martín y en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ajá, y también ha estado en el Centro de Especialidades Médicas Doctor Contreras y en las Fuerzas Armadas. Así que ya ustedes saben a las personas que están por ahí dónde encontrar al doctor Salcedo. El doctor Yael Salcedo es un colaborador nuestro de Hora de Té y nos complace que hoy vamos a abordar el tema de la diabetes gestacional, esa diabetes que se produce en algunas personas embarazadas. ¿Cómo usted lo definiría, doctor? ¿Por qué surge? Hay muchas personas que se les descontrola la insulina, el azúcar. Cuéntenos un poquito de eso. Mucho gusto. Realmente, lo primero tendríamos que hablar lo que se considera diabetes. Diabetes no es más que la elevación de los niveles de glucemia, de azúcar en sangre de la paciente. Y cuando hablamos de diabetes gestacional, son pacientes que aparentemente estaban totalmente sanas o eran sanas y durante el periodo de gestación desarrollan aumento de los niveles de glucemia en sangre por encima de los valores normales, independientemente de que tenían historial de que nunca habían tenido alteración en sus glucemias. Una vez mencionamos en un programa anterior que durante el embarazo, aunque no es una enfermedad, se comporta como tal y aumenta la incidencia de muchas patologías y patologías que uno ya tiene en su cuerpo tienden a aumentar la incidencia. Es decir, si yo sufro de la presión, se me eleva. Pues asimismo es el azúcar. La diabetes durante el embarazo se debe a que durante el periodo de gestación se segregan un sinnúmero de hormonas durante el embarazo, las cuales tienen interacción con la insulina y crean resistencia, ocasionando un aumento de los niveles en sangre. Sí, una paciente sana totalmente, aunque es embarazada, su páncreas secreta la cantidad necesaria de insulina para controlar el problema y no presenta ningún tipo de alteración. Pero hay pacientes que ya tienen una predisposición, es decir, por eso mencionamos que el embarazo explota lo que ya la paciente tiene. Si usted tiene prediabetes, pues durante el embarazo tiene mayor posibilidad de dar que tiene resistencia a la insulina. Cuando entren las hormonas del embarazo que hacen más resistencia, usted tiene mayor probabilidades de presentar diabetes gestacional. Y esa es una paciente que lleva un cuidado especial. ¿Y cómo yo puedo saber si tengo resistencia a la insulina? Muy fácil. El sobrepeso es una de las principales causas de insulinoresistencia. Por eso cada vez más estamos viendo mayor incidencia en los casos. Antes teníamos una incidencia de un 2% de la diabetes estacional y actualmente en los últimos estudios vamos en un 14% y hay estudios que hablan hasta de un 20%, dependiendo de la población de estudio en la cual se haga la investigación. Entonces, durante la gestación, la paciente, sobre todo a partir de las 24 semanas de gestación, que es donde se secretan una de las hormonas más potentes, insulino resistente, como es el lactógeno placentario, es que se presenta la patología en la madre. Y es muy bueno saber que cada tres pacientes que padecen dicha patología se quedan de por vida siendo diabéticas. Es O por sea eso que que es muy probable que vuelva a recuperarse su azúcar, o sea, que vuelva a estar normal. exactamente, estamos hablando que el 70% de la población, luego de dar a luz,
sus niveles glucémicos vuelven a la normalidad, pero que quede en la memoria de la paciente que si con el embarazo usted presentó diabetes gestacional, puedes tener usted por escrito que tú tienes una predisposición y si usted no se cuida, aumenta de peso de forma desenfrenada, es decir, usted se vuelve obeso o usted no lleva una vida adecuada, no hace ejercicio ni nada de eso, o ingiere mucho azúcar, probablemente más hacia adelante presente diabetes ese paciente. Es por eso que vemos que el 30% de las pacientes que presentan diabetes gestacional, luego de su desembarazo, se quedan siendo diabéticas. Y es esto lo que tiene gran importancia, sobre todo porque el azúcar en sangre mantiene una presión que se llama presión osmótica. Esa presión, porque el azúcar arrastra agua, el azúcar donde tú lo pones arrastra el agua, predispone a la madre, aumenta la incidencia de que encima de eso desarrolle hipertensión. Entonces, no es un relajo, porque precisamente ya en sí la patología aumenta la comorbilidad, es decir, la incidencia de que tenga complicaciones de muerte incluso la madre. Y entonces, cuando se agrega parte de eso, un trastorno hipertensivo, pues aumenta muchísimo más. Entonces, es por eso la importancia de la buena alimentación de la madre durante la gestación. Por eso es que hacemos bastante insistencia, no solo en que coman cosas saludables, es decir, frutas, vegetales, que hagan ejercicios, que disminuyan la ingesta de carbohidratos, que lamentablemente durante la gestación da muchísimo deseo de comer muchísimas cosas dulces, pero no se pueden llevar de lo que usted desee. Usted tiene un cerebro y piensa, y usted sabe que, que le hace daño, sobre todo si tiene sobrepeso. Durante el embarazo, dependiendo del peso de la paciente, nosotros hasta ponemos la tablilla y le explicamos cuál debería de ser su ganancia de peso en todo el embarazo. Porque si supera ese margen de ganancia de peso, predispone a que me desarrolle la patología y posteriormente venga con lo que nosotros conocemos como diabetes gestacional, que tiene muchísimas repercusiones, no solamente a la madre que se sigue siendo hipertensa, puede llevarme, número uno, aumento del peso fetal, es decir, a que el bebé salga muy grande, lo que nosotros conocemos como macrosomía fetal, un bebé muy gordo para la edad gestacional. Y esto tiene repercusiones en el bebé a futuro. Esto lo predispone a desarrollo de diabetes del bebé a temprana edad, es decir, cuando sea un joven de 30, 35 años, tiene mayor incidencia de que sea diabético, tiene mayor incidencia de que sea hipertenso. Entonces, no es un relajo, lleva consecuencias en el producto, aparte de que si el bebé presenta macrosomía fetal, tiene mayor incidencia de muerte neonatal al momento de nacer. Aparte de que tiene mayor incidencia también de partos prematuros, porque el aumento de sangre de azúcar en la sangre, el aumento de insulina, la hormona de la insulina tiene un efecto en el bebé como el de la hormona de crecimiento, por eso lo provoca la macrosomía. Y si el bebé es muy grandote, no cabe, vamos a decirlo así, dentro del recipiente que es el útero, pues esto predispone a que venga con un parto prematuro. Un prematuro y encima de eso diabético tiene mayor incidencia de muerte. Como nosotros conocemos los bebés de madre diabética, se le llama como gigantes con pie de barro. Es decir, son bebés grandotes, preciosos, rosados, como le encantan a los dominicanos verlo. ¡Wow! ¡Qué bello de ese bebé! Qué Pero lo que no hermoso. saben que, qué Un hermoso, mira muñecote. qué lindo. Un muñecote precioso, nació de 10 libras. Pero lo que no saben es que ese bebé tiene muchísima mayor incidencia de problemas respiratorios, de problemas neonatales, que que pueden llevar al contraste con la vida del producto después de haber nacido. Porque cuando un prematuro en sí ya tiene mayor incidencia, y cuando tú dices un prematuro macrosómico, hay problemas. Por eso dicen con pie de barro, porque se ven grandotes, pero de cualquier cosita se deteriora el producto luego del nacimiento y lleva graves repercusiones. Es por Doctor, esto que insistimos. usted nos ha hablado del impacto de la diabetes gestacional en la madre y en el bebé, pero yo me pregunto, ¿cómo una madre embarazada puede sospechar qué síntomas le tiene que estar alerta para que tenga en Muy cuenta que buena puede tener pregunta. Y esa condición?
Lamentablemente, durante el periodo de gestación, los síntomas clásicos de hiperglucemia, que nosotros los conocemos como las 4P, polidixia, si un diabético presenta estas manifestaciones, polidixia, bebe mucha agua, polifagia, come mucho, poliuria, orina mucho. Sí, los síntomas de una diabetes normal, si te vas fijando, te lo voy mencionando todos, son los síntomas. Las embarazadas tienen un aumento del apetito, las embarazadas por el aumento de los niveles de progesterona aumentan las micciones. Es decir, que clínicamente darse cuenta es muy difícil. Por eso el diagnóstico se hace cuando el médico evalúa el aumento de la altura uterina. La barriga está más grande de lo que debe, y eso sería algo que lo notaría el médico. Ahora, los niveles de glicemia en sangre lo vamos a ver alterado. La glicemia normal en una embarazada, según los consensos internacionales, debe de estar por encima de 94 miligramos por decilitro. Automáticamente vemos una paciente que sobrepasa los 94 miligramos por decilitro, debe de ser investigada. Y si en una glicemia en ayunas, que la paciente no ha comido en cualquier momento del embarazo, sobrepasa los 100 miligramos, los 100 miligramos por decilitro, automáticamente ya es una intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, ya lo conocemos ya como prediabetes. Entonces se le mandan a hacer estudios especializados donde se le mete una carga de azúcar o se le mide el azúcar antes de comer y después de comer, y si los parámetros están por encima de los para nosotros aceptados, automáticamente ya se clasifica como diabetes gestacional y se comienza el tratamiento. Y el tratamiento principal empieza por la dieta. No importa lo que yo haga con una paciente, no importa el fármaco empleado, si la paciente no me colabora con la ganancia de peso, si la paciente no deja de comer lúcidos, es decir, no deja de comer azúcar y continúa, ese es el pleito del huevo y la piedra. Por más fármacos que yo pongo, no se tienden a compensar y eso predispone a que la paciente pueda entrar en una, incluso hasta en una cetoacidosis diabética que puede conllevar a la muerte de la madre. Es decir, que no es un juego cuando se habla de diabetes gestacional. La paciente debe tomar conducta y colaborar con el médico inmediatamente. Que colaborar con el médico es colaborar con ella misma, con el bienestar de ella y de su bebé. Totalmente, para lograr un desembarazo óptimo y lograr un desarrollo óptimo para su hijo. Incluso cuando nosotros tenemos pacientes, que habíamos mencionado anteriormente, por cierto, en los problemas de fertilidad, hoy en día se está viendo mucho por el sobrepeso lleva resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico, y una de las causas de infertilidad. La paciente que se le pone metformina para conciliar ese embarazo, lo correcto es continuarla. Eso me disminuye la incidencia de diabetes gestacional, incluso me disminuye la incidencia de abortos espontáneos. Pero si la paciente, vuelvo y repito, no colabora y no hace lo que el médico le está diciendo, los resultados no son óptimos para su producto. Ya. Yo he visto algunos casos y de hecho aquí me mandan una preguntita para usted, pero esta es una paciente bariátrica. Yo sé que aunque no es el tema, ella dice que le indicaron la prueba de glicemia, le salió muy alta, casi en 400, y luego le bajó a 30. Entonces, Muy buena pregunta. Las pacientes que son bariátricas, lo que se conoce como la bariátrica, nosotros quitamos la parte inferior de la curvatura mayor del estómago. Quitando esto, evitamos la ingesta de alimentos, disminuimos el volumen del estómago y esa paciente cuando come ya no es como antes. Antes se comía un cambumbo, ahora se come una tacita de café. Cuando esta paciente se predisposiciones porque no absorbe igual los nutrientes y resulta ser que como el embarazo insulino resistente, si se hizo la bariátrica era porque tenía sobrepeso, obesidad, y hay que ver el grado de obesidad que tenía. Y hay que ver si esa obesidad ya ella la había llevado a una resistencia marcada de la insulina y con el embarazo esta resistencia aumenta. Esto no haría presentar lo que se conoce como diabetes gestacional. Ya a un nivel de 400 en ayuna, eso es diabética, pero diabética, y debe ser medicada inmediatamente con insulina.
El problema de ella está en que cuando se empieza el tratamiento con la insulina, los miligramos que se calculan, por ejemplo, nosotros ponemos en nuestro embarazo 1 miligramo por kilogramo de peso, pero si se pone una dosis muy alta, por ejemplo, yo supero las 60, primeros 60 unidades de inicio en el embarazo, tiende a causar hipoglicemia en la madre, porque todos los extremos son malos, porque entonces la ponemos a ella a reducir los niveles calóricos, le ponemos insulina y esto puede llevar a un rebote, pero ojo, hay dos fenómenos que se ven en esas pacientes que por eso deben ser vistas por un especialista no solo en endocrinología. Lo óptimo sería un ginecólogo endocrinólogo, es decir, especialista en endocrinología, pero en mujeres embarazadas y en infertilidad. Porque esta paciente, cuando se embarace, necesita una ayuda muy, muy de cerca. Esa paciente incluso se le recomienda un equilibrio glucémico específico. Y a veces le mandamos, después de la cena, eso de 10, 11 de la noche, una merendita. Y la mandamos a comer varias veces al día en poquita cantidad, como ya tiene la bariátrica, en ese caso ya sí lo hace, pero debe de merendar. Y hay una dosis de carbohidratos que ponemos para evitar ese rebote, porque se ve después de noche una liberación concomitante por la hipoglicemia y en la mañana amanecen con el azúcar alta. Y esto es un síndrome que se presenta durante el embarazo. Hacen hipoglicemia y por la dosis de insulina colocada, en la mañana amanecen con el azúcar elevada. Y esto es por una dosis no apta, no puesta adecuadamente como debe de hacerse la distribución de la dosis. Tiene formas específicas de poner esos miligramos, es decir, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, ponemos una combinación con rápida, así. Ya en esa parte la maneja más ese tipo de especialista y depende de la paciente, de su condición, del peso, de los niveles que ella tiene de insulina, etcétera, en sangre, para poderla ayudar entonces posteriormente a normalizar la glicemia. Y esto es grave. La glicemia elevada durante el embarazo, una glucosilada por encima de 7, se relaciona con malformaciones fetales, aumenta la incidencia. No obstante eso, la hipoglicemia, que el azúcar le baje a ella de golpe y baje por encima de 60, se relaciona con muerte súbita fetal. Los bebés son muy sensibles a las hipoglicemias y esto lleva a la muerte fetal intraútero espontánea. Entonces, esto es una paciente, cuando una paciente tiene una bariátrica, lleva un seguimiento especial desde el principio. Lleva estudios desde que se enteró que se embarazó, que muchas de ellas tienen problemas de fertilidad, se hacen la bariátrica, bajan de peso, ¡pah! Y se embarazan. Llevan pruebas especiales, sus niveles glucémicos, de niveles de insulina, es decir, nivel metabólico, un chequeo completo para su seguimiento. Y debe ser, si ya fue diagnosticada con su diabetes, llegó a 400, tratada, sería mejor por un ginecólogo endocrinólogo inmediatamente. Bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante toda esa información. Si quiere dar algún mensaje final antes de Bueno, les recomiendo a concluir. toda paciente que ya tenga antecedentes de insulinoresistencia o prediabetes, que si está buscando un embarazo previo al embarazo, 3 meses previo, debería de buscar asistencia médica, debería de hablar con un especialista en el área de la salud, sobre todo en infertilidad, para que le ayude, le oriente y se utilicen los fármacos adecuados para obtener un mejor resultado durante el embarazo y menos complicaciones y un seguimiento adecuado para llegar a feliz término. Es decir, que es una paciente que debe visitar a su médico desde antes de la concepción, durante la concepción y que lleva pruebas especializadas durante el proceso del embarazo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Hemos tenido una situación técnica, se nos ha quedado frisada, pero yo creo que el mensaje En vivo, ¿eh? ha sido expuesto, así que vamos a recordar que el doctor Yael Salcedo está en el Instagram, está en el Facebook y ¿dónde lo podemos localizar? Me pueden localizar en el Centro Médico Caribe actualmente, de lunes a viernes, de 8 a 7 de la noche, con cita previa por el WhatsApp, que lo pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, hasta en Google.
lo pueden poner e inmediatamente le sale el perfil. Y con mucho gusto le podemos responder sus curiosidades, sus preguntas y orientarlo con respecto a su problema de salud. Bueno, pues muchas gracias por haber estado y será hasta otra oportunidad. Bendiciones, doctor, y ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí, que todavía hay más. Farmacias Carol presentó.